CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. El cuento nos toca la emoción y yo siento que una buena posibilidad del cuento, hay muchos cuentos con sentido, digamos, y este especialmente, además con esperanza, que nos toca el corazón, ¿no? Y nos transmite una idea, tiene relación con idea de CAF, ¿no? Nuestro cuento, nuestra actividad de hoy día es la joya interior. Y como decía, tiene relación, y mucha relación, ya ustedes se van a dar cuenta, con esta idea espiritual de nuestra enseñanza, ¿no? Y esta idea dice que estamos constituidos por el cuerpo físico, el cuerpo anímico y el espíritu. Nuestro cuerpo anímico, emocional y comprensivo, es solo un vehículo del espíritu. Necesitamos constatar esta realidad para alcanzar una felicidad genuina y duradera. De eso se trata el cuento de hoy día, ¿no? Y el cuento es como los últimos cuentos que he leído de Ana Llenas. Se titula La joya interior. De pequeño, todos nacemos con una joya muy valiosa en nuestro interior. Aunque no la veamos, todos la sentimos de alguna forma. Vamos creciendo y es esta joya interior la que nos mueve a aprender, a explorar, a buscar, a crear, a jugar. La joya es nuestra esencia, nuestro yo verdadero, y nos hace sentirnos libres y felices, capaces de todo, pero sobre todo nos hace sentir valor y estima por nosotros mismos. Nos hace saber quiénes somos, nos hace conocer el amor propio y también conocer el valor propio. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, parece que hay otros a quienes ya no les gusta tanto nuestra joya interior. Y tratamos de esconderla, poniéndonos capas y más capas. En las capas están nuestros miedos, muchos de ellos inconscientes. Miedo a ser rechazado, miedo a ser excluido del grupo, miedo a ser diferente, miedo a ser criticado o juzgado, miedo al silencio, a sentir dolor, a que no nos quieran, a ser abandonados, miedo a la soledad, miedo a la muerte. Y entonces aceptamos cambiar, esconder, abandonar o regalar nuestra joya, con tal de no ser rechazado por el otro o para protegerme de este miedo que siento. La consecuencia
es que dejo de ser mí mismo. No me encuentro. Me siento perdido. Nos desconectamos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestras necesidades, de nuestra intuición, de nosotros mismos. No sabemos cómo, pero algunos llegan a adultos con su joya interior intacta. A lo mejor han estado cerca de alguien que los ha visto, escuchado, aceptado y amado tal cual son. Alguien que los ha tratado con respeto, consideración y aprecio. Alguien que ha corregido su hacer, pero no su ser. Encontrando en ese entorno, entonces, un espacio en el cual no requirió protegerse. Un espacio de amor. Pero muchos no tienen esta posibilidad y por el camino van escondiendo su joya interior sin darse cuenta. Sin embargo, siempre hay esperanza. Un día siente un profundo llamado de su joya interior. Es como un susurro. Siente que algo importante ha dejado de lado en su vida. Porque aunque la hayamos tapado, ignorado, aunque nos la hayan intentado quitar o eliminar, nuestra joya interior, nuestra esencia espiritual, siempre estuvo y está ahí. Y la podemos recuperar. Para ello es indispensable que tomemos distancia del torbellino de pensamientos que me alejan de mi esencia y que sepamos armonizar la actividad exterior con el recogimiento necesario para emprender el camino de desenvolver lo envuelto. De esta forma, podré reencontrarme con lo que siempre ha estado en mí. La joya interior me guiará. Confío plenamente en ella. También es importante buscar un referente de amor que ayude a quitarte las capas. Alguien que te valide, que no te juzgue y con quien puedas expresar y sentir tus emociones y necesidades. Que te deje ser tal como eres. Recuerda que para encontrar tu joya interior no hay que agregar nada a lo ya dado. Solo tienes que desenvolverla. De esa forma podrás empezar a verte, conocerte, escucharte y aceptarte. Y conectarás de nuevo con tu esencia espiritual, con tu amor propio y con tu valor propio,
que estaban perdidos. Y la joya que siempre había llevado dentro volverá a brillar. Hay muchas imágenes ahí evocativas, pero me quedo con la esperanza. Y otro que siempre me ha encantado en TAF, que todos los seres humanos tenemos esta posibilidad. Bienvenido. Sus reflexiones, sus preguntas, este es un diálogo. Y hay una imagen que a mí me gustó mucho, donde aparece un ancla, como si la joya esta estuviera sumergida en el mar, que por muy oculta que esté, por muy escondida, esa joya no la perdemos. Por muy sumergidos que estemos en la inconsciencia o en los conflictos, en lo que sea, siempre si queremos dar un vuelco, está a nuestro alcance el poder recobrar nuestra profunda naturaleza, ¿no? Me hizo recordar el relato que rescata muy fuerte la resiliencia, ¿no? Que es como una corriente ha estado presente desde ya más o menos como de los años 90 hacia adelante, particularmente en Latinoamérica, como parte de los programas de desarrollo humano. Entonces, la resiliencia tiene tres premisas muy fundamentales que uno debe aprender y siempre recordar. La primera es la que tú trataste, ¿no? Que es identificar el fondo de decir yo soy, ¿ah? En el fondo, ¿quién eres tú? Yo soy. O sea, en el fondo es como buscar los elementos que te identifican a ti mismo. Yo soy. eh, lo otro es yo quiero. ¿M? Que es en el fondo una pregunta que nos dirige en el fondo hacia, como tú planteas, hacia el futuro, hacia un horizonte que uno quiere alcanzar. ¿M? Es abrazar los deseos profundos que uno quiere construir. ¿M? Es como tirar sus propias cartas y decir, ah, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, lo que yo quiero vivir, lo que quiero tener, lo que quiero conquistar, lo que quiero buscar, en fin. Y la otra cosa que es muy fundamental, ¿m? Y que tiene que ver justamente con la posibilidad de la libertad, que es descubrir la fuerza, ¿m? Que es descubrir el yo puedo. Yo puedo, o sea, en el fondo reconocerse a sí mismo la capacidad para poder hacer lo que anda buscando cada cual. Ujú. Eso, en el fondo como reconocer sus propios recursos. ¿M? A mí me pareció interesante que de lo que se trata no es de lograr algo, ni de obtener algo, ni de buscar algo, sino de desenvolvernos, quitarnos las capas y capas de sistemas de creencias, de miedos, necesidad de aprobación. Todo eso es algo que hemos ido adquiriendo y en lo cual nos hemos ido enredando nosotros solitos. Entonces no hay que buscar nada. Ahí es que deshacerse de todo lo que, como esas enjalmas, esas camisas de fuerza que uno y la cultura a la que uno pertenece, pues contribuye también a que uno se pierda y se desconecte de su esencia. Es como tener 20 abrigos, 20 sacos, blusas, todo. Ahí es que irse desnudando de esas cosas más duras. Toca un tema también el cuento, las circunstancias, ¿no? De la actividad que hemos hecho aquí en Diálogo Sentido y Esperanza, me recuerda esto de esta herramienta que hoy existe de constelaciones familiares, ¿no? Un poco de sanar, de poder liberarse, ¿no? De circunstancias que no fueron favorables y que de alguna forma escondieron mi esencia. Y yo creo que sí, que esto lo que hablaba Aldo, ¿no? De la resiliencia.
las circunstancias, es una buena pregunta. ¿Cuánto me afectan? Golpean a esta esencia interior, ¿no? Y esto también, esta síntesis que hacía tan hermosa, yo puedo, yo quiero, yo soy, yo puedo, yo creo que todos, ¿no? Los seres humanos tenemos esa posibilidad. Las circunstancias no las podemos cambiar, pero sí está en nosotros verlas, mirarlas. En realidad el cuento es una tradición muy antigua de muchos caminos espirituales, por ejemplo, los cuentos derviches o los cuentos hasídicos, que son maneras de llevar las enseñanzas de una manera amable, digamos, una manera, como tú dices, que entra por una emoción, por identificarse con una realidad que de alguna manera conocemos, que son los sentimientos y las emociones. Entonces, yo vuelvo un momento al punto que se tocó de cómo despertar en otras almas, digamos, esta inquietud, este reconocimiento. Y a mí me lleva al tema de la diversidad. Yo creo que el cuento es una de las opciones que tenemos. Y si mal no recuerdo, parece que en pedagogía se considera que hay diferentes tipos de alumnos. O sea, hay unos más auditivos, hay otros más sensitivos, hay otros más racionales, más abstractos. Entonces yo creo que tratando de responder esa inquietud, yo creo que hay que explorar muchos campos. Los cuentos, la música, el canto, la exposición. O sea, no hay que descartar tampoco, digamos, a los que reciben el despertar a través, digamos, de manejar ideas de la parte intelectual. Entonces yo creo que ese es un punto interesante, la diversidad. Cómo hacer llegar, digamos, esto que tenemos a través de un universo amplio en el cual el cuento para muchos es un magnífico método, tanto para el que transmite como para el que recibe y que eventualmente pueda sentirse tocado. Bueno, en el cuento hay otra imagen que a mí me quedó ahora en la mente, donde se ve, bueno, un personaje que está rodeado por varias capas y habla de los miedos. Bueno, esa es la imagen de terror, tal vez, que decían que no había, pero es un poquito de terror esa, ¿no? Sí, Bueno, sí, entonces, pero está en el centro y hay varias capas, ¿no? sí. Y cada vez el siguiente miedo está más afuera. Entonces a mí me dio la impresión de qué difícil salir de ahí a ese personaje porque está como casi aplastado o atrapado ahí, ¿no? Seguramente tiene que haber alguna fórmula, pero esa es la impresión que me dio. Eh, Muchas veces los miedos que tenemos, ¿no es cierto? El que no podamos hacer que brille nuestra joyita interior es porque no nos perdonamos. O sea, no sabemos perdonarnos. ¿No es cierto? A veces tenemos recuerdos que, voy a ser bien chileno, metimos las patas hasta el cuello. Entonces, siempre nos está dando vuelta lo mismo y de repente no nos deja seguir, no nos deja avanzar. Y algo que yo he aprendido y que me enseñó Caf es que queramos o no queramos reconocernos, eh, tenemos como una presencia. Y cuando hay algún alma que, digamos, sintoniza con nuestra joya, se nota. Es mi humilde comentario, pero es lo que pienso. Gracias. Compartimos, ¿no? Que la joya interior existe en todos. Así, que la joya interior no es, no es privativo de algún grupo humano o de algunas personas en particular. Que creo que también es muy interesante en el relato que tú haces en ese sentido, que yo creo que además coincide
sí en la doctrina, en la cultura que Kaf propone en su mirada, digamos, hacia la sociedad, de que la capacidad o la posibilidad de alcanzar una vida espiritual está en todos nosotros. Y ahí al respecto hay una decisión, por un lado, personal, y por otro, por cierto, también existen como condiciones. ¿Qué hace que una persona, en el fondo, se dedique a trabajar en algo como es la vida espiritual? Yo me recuerdo de que en mi pasado religioso era un practicante fervoroso, digamos, de una religión, alimentado por el miedo. A final de cuentas, digamos, al fondo, yo lo que hacía actuaba por temor, para escaparme finalmente del castigo. En el fondo, ese era mi negocio, digamos, con la vida espiritual. ¿Ok? En cambio, tú, digamos, planteas algo que no sé dónde está el negocio. Y eso tiene todo que ver con los miedos, que finalmente yo creo que de qué se trata lo que estamos haciendo en CAF, expandir la conciencia, ¿no? Como dice la misión del año. Expandir la conciencia en últimas, ¿qué es? Pues darnos cuenta de todo lo artificial a lo que le hemos dado poder. O sea, los seres humanos solos nos hemos sometido a los sistemas de creencias que nos inventamos. Y a partir de eso empezamos a sentir esos miedos. Por ejemplo, la religión, para mí también, cuando yo era niña y voy primero, la primera vez a una iglesia o que tuve noción, ver allá a un señor crucificado echando sangre, o sea, para mí eso era pánico total. Y yo creo que a mucha gente, ¿de dónde vienen esos miedos? Pues en parte de, por ejemplo, de esas imágenes. Para mí eso fue terrible. Y encima, como hablaban del infierno, como decía Aldo, y entonces uno viendo a ver qué es lo que está haciendo para que lo manden allá a fritar a esas pailas del infierno. No, terrible. Entonces, vivimos realmente aterrorizados por cuenta de sistemas de creencias, y expandir la conciencia es darnos cuenta que todo eso es ilusorio. O sea, lo único real es que en uno hay una chispa divina. ¿Por qué? Porque uno está vivo y está en, pues yo pienso, está en todo lo que existe, todo lo que es vivo, el gato, la planta, la piedra, incluso ahí, eso es una manifestación divina. Entonces, como si uno se da cuenta de eso, todo lo demás es ilusorio. Entonces yo, pues como vivimos en una cultura así, tenemos que inventarnos un lenguaje, una manera de interactuar, pero ¿por qué no nos inventamos cosas gratas en vez de cosas ingratas, en vez de cosas de miedo? Y yo sí creo que el CAP puede aportar todo, y es en el tema de la egoencia, porque la egoencia lo que pide es que, como yo la entiendo, que cada ser se desenvuelva plenamente en su individualidad. El que es músico, el que lo que sea, que quiere cocinar, que quiere ser mamá, lo que sea, no importa. Que cada quien encuentre, que se haga pregunta y se dé cuenta con qué resuena plenamente, y que se esfuerce en eso. Primero que todo, y como dice también la misión anual, tengan confianza en ustedes mismos y tengan confianza en que en ustedes hay un poder creativo para el bien y para el amor. Entonces, primero hacer eso, y ya cuando uno florezca plenamente no hay que hacer nada, porque la gente que vive amargada y asustada va a ver que por ahí anda alguien tranquilo y relajado y contento, y le va a decir: ¿usted por qué anda así como tan tranquilo, relajado y contento? Pues ahí habría una forma de ayudar a que la gente pueda disolver esos miedos. Ese sería el hechizo. El hechizo es uno mismo vibrando alto, creyendo en uno y conectado con ese wifi espiritual perfectamente bien. ¿Sí? Ya. También me quedé con la idea esa de eh, corregir el hacer, pero no su ser, y que generalmente caemos tanto en eso, ¿no? Que al final nos anulamos
o anulamos esa joya, no solamente nosotros, sino que los demás también. En esto de corregir, se hace de esta forma y no de otra. Entonces allí nos vamos opacando nosotros mismos y opacamos a los demás. Y sin embargo, el cuento nos lleva a aceptar, a vivir la aceptación de lo que es el otro, que tiene su propia forma de ser, ¿verdad? Yo tengo mi forma de ser, el otro tiene su forma de ser, y no puedo yo esperar que el otro sea de una forma determinada. Eso me queda también del cuento. Sino que yo creo que en todo esto tenemos que poner tanto amor y tanta observación de lo que yo hago y lo que el otro hace, y cada uno lo hace desde su mejor forma de ser, digamos, desde lo mejor que es. No creo que estemos aquí para corregirnos. Tratamos de actuar desde la mejor parte nuestra. Alberto. Y gracias a todos los presentes, ¿no? Los saludos y los abrazos de todo corazón. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Tengan todos